Buenos días, compañeros y profesoras. Mi nombre es María Fernanda Niebles Ramos y junto a mis compañeras Lili Negrete Genes, Isabela Valle Ortiz y Carol Padrón Novoa, vamos a hablarles sobre los lisosomas. A continuación, mi compañera Lili procederá a darles una introducción sobre el tema. Bueno, comenzaré como un dato curioso. ¿Quién fue el que descubrió los lisosomas? Bueno, fue el bioquímico Christian de Dieuc en 1964, donde fue el que descubrió esto. En un principio se pensó que los lisosomas fueron todos totalmente iguales en la célula, pero no, se descubrió que tanto sus dimensiones como su contenido varían y que tienen un tamaño entre 0.02 y 0.5 micrómetros. ¿Qué son los lisosomas? Bueno, los lisosomas son orgánulos celulares esféricos rodeados por una membrana simple. Son relativamente grandes, formados por el aparato de Golgi. Son encontrados solamente en las células animales. Además de esto, ellos contienen unas hidrolasas que son enzimas que catalizan la ruptura de diferentes tipos de enlaces químicos. Es decir, como nos dice aquí en la diapositiva, son enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargadas de degradar el material intracelular de origen externo, o sea, heterofagia, o interno, autofagia, que llegan a ellos. Es decir, se encargan de la digestión celular. Estructura y composición de los lisosomas. La estructura. El interior del lisosoma tiene un pH ácido de aproximadamente 5. Para conseguir este bajo pH, en la membrana del lisosoma existe una bomba de protones que utiliza ATP para bombear hidrógeno hacia el interior. El lisosoma se autoprotege de las hidrolasas ácidas y de la acidez de su matriz, porque su hemimembrana interna está intensamente glicosilada. Además, la membrana del lisosoma contiene proteínas de transporte que facilitan el paso de productos finales de la degradación de sustancias hacia el citoplasma. La composición química. Una característica común de todos los lisosomas es que contienen hidrolasas ácidas con una actividad óptima cerca del pH 5. El pH que se mantiene en su interior, aunque normalmente la membrana del lisosoma es impermeable a estos enzimas. El hecho de que los enzimas requieran un pH ácido para una actividad óptima protege al citoplasma contra las lesiones que se pudieran producir en caso de fuga. Hasta ahora se han identificado unas 40 enzimas diferentes que degradan proteínas llamadas proteasas, ácidos nucleicos llamados nucleasas, DNasas y RNasas, glúcidos llamados glucosidasas y lisosimas, ésteres de sulfato llamados arisulfatasas, lípidos llamados lipasas y fosfolipasas o fosfatos de moléculas orgánicas llamados fosfatas. No todas las enzimas están presentes en cada lisosoma. La más común es la fosfata ácida. Bueno, los tipos de lisosomas. Se encuentran los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios son unas vesículas que brotan del aparato de Golgi. Es decir, estas están recién formadas y no han entrado todavía en el sustrato para la digestión. En cambio, los lisosomas secundarios son una fusión de lisosomas primarios con otras vesículas y se forman los secundarios. Ya en los secundarios contienen el material de digestión en su interior y muestran contenidos heterogéneos y de mayor tamaño. Enzimas lisosomales. Las enzimas lisosomales son capaces de digerir bacterias y otras sustancias que entran en la célula por fagocitosis u otros procesos de endocitosis. Los lisosomas utilizan sus enzimas para reciclar los diferentes orgánulos de la célula, englobándolos, dirigiéndolos y liberando sus residuos en el citosol. Por ejemplo, las células hepáticas se reconstituyen por completo una vez cada 2 semanas. Las enzimas de los lisosomas degradan el material intracelular que llega a ellos tanto del exterior de la célula
por las distintas clases de endocitosis como desde el interior de la célula por un proceso llamado autofagia. Se han identificado aproximadamente 50 tipos diferentes de enzimas hidrolíticas. Entre ellas las más importantes son las enzimas lipasas, las enzimas glucosidasas, las enzimas proteasas, las enzimas nucleasas y las enzimas fosfatasas. Las enzimas lipasas son las que se encargan de digerir lípidos. Estas son un conjunto de moléculas formadas por proteínas que se encargan de romper los enlaces que unen a las grasas. Estas enzimas son esenciales para la digestión de sustancias grasas, ya sea en la dieta o como parte de un metabolismo humano. Las enzimas glucosidasas son las que degradan carbohidratos. Estas enzimas catalizan la hidrólisis de enlaces glucosídicos para generar glúcidos menores. Junto a las glucotransferasas, las glucosidades forman la mayor maquinaria catalítica para la síntesis y rotura de enlaces glucosídicos. Las enzimas proteasas son las que se encargan de digerir proteínas. Las enzimas proteasas son enzimas específicas que fragmentan la proteína en unidades más pequeñas que conocemos como aminoácidos. Las proteasas actúan específicamente sobre los enlaces peptídicos, rompiéndolos y liberando los aminoácidos que componen la proteína. Las enzimas nucleasas son las que degradan ácidos nucleicos. Estas son enzimas hidrolasas que catalizan la ruptura de los enlaces fosfodiéster, como por ejemplo los que se establecen en los ácidos nucleicos entre la pentosa de un nucleótido y el grupo fosfato de otro. Y por último, las enzimas fosfatasas son un tipo de enzima usado para liberar grupos fosfatos adheridos a otras moléculas. Funcionan cuando estos se unen a los endosomas, los cuales tienen un pH ácido. Funciones de los lisosomas. Son fundamentales para el mantenimiento celular, razón por la cual están presentes en absolutamente todas las células animales. Su rol en la digestión puede verse afectado por diferentes enfermedades congénitas o tener consecuencias nocivas para el organismo, como ocurre con la enfermedad de gota o la artritis reumatoide. Los lisosomas operan como estómagos celulares, como lo había dicho mi compañera, y su contenido es rico en enzima digestiva y sirve para degradar las moléculas complejas en otras más simples y manejables. Son útiles tanto para asimilar el material extracelular, desde nutrientes hasta bacterias y agentes nocivos, ya sea por fagocitosis o endocitosis, o también para lidiar con el material obsoleto de la propia célula, que a través de la digestión es reciclado para mantener los organelos siempre jóvenes. Células donde se expresan en alta cantidad. Aparecen en todas las células eucariotas. Se diferencian de los endosomas porque no poseen receptores para la manosa 6-fosfato y por poseer un pH más ácido. Y por último, les hablaré sobre las enfermedades por alteraciones de los lisosomas. Son enfermedades causadas por la disminución o la difusión de alguna enzima lisosómica o por la liberación incontrolada de dichas enzimas en el citosol, lo que produce la lisis de la célula. Algunas de estas enfermedades son enfermedades de gotas, enfermedades de tratamiento lisosómico y artritis reumatoide. A continuación procederé a hablarles un poco más a fondo de estas. Enfermedad de gota. Ocurre cuando se acumulan cristales de urato en la articulación, lo que causa la inflamación y dolor intenso en el cuerpo de la persona. Los cristales de urato pueden formarse si tienen altos niveles de ácido úrico en la sangre. Es decir, el ácido úrico proviene del catabolismo de las purinas y cuando se produce en exceso, lo que provoca la deposición de cristales de urato en las articulaciones. Los cristales son fagocitados por las células y se acumulan en los lisosomas secundarios. Estos cristales provocan una ruptura de dichas vacuolas con la consiguiente liberación de enzimas lisosómicos en el citosol, que causan la digestión de componentes celulares, la liberación de sustancias de la célula y la autólisis celular. Todo esto que expliqué lo podemos ver reflejado en las imágenes que tenemos en la diapositiva. Eso es lo que se produce cuando se da la enfermedad de gota. Enfermedades de almacenamiento lisosómico. En las enfermedades de almacenamiento lisosómico, alguna enzima del lisosoma tiene actividad reducida o nula debido a un error genético
y el sustrato de dicha enzima se acumula y deposita dentro del lisosoma, lo que genera un aumento del tamaño a causa del material sin digerir, lo cual interfiere en procesos celulares normales. Algunas de estas enfermedades son esfingolipidosis. La esfingolipidosis son un grupo de enfermedades hereditarias que involucran el metabolismo y el almacenamiento anormal de esfingolípidos. Entre ellas encontramos la enfermedad de Tay-Sachs. Esta es una enfermedad rara degenerativa que afecta al cerebro y al sistema nervioso central y es de carácter hereditario, autosómico recesivo. Enfermedad de Gaucher. Es una enfermedad congénita autosómica recesiva provocada por un déficit en la enzima glucocerebrosidasa, participante en la degradación lisosómica de los glucolípidos, lo que conlleva un acúmulo de glucocerebrósido, un tipo de esfingolípido. En la célula del fagocítico mononuclear. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad de almacenamiento lisosómico hereditaria autosómica recesiva, causada por mutaciones genéticas específicas. Concretamente, esta se trata de un déficit en la enzima esfingomielinasa de la ruta de la degradación de los esfingolípidos. Y por último tenemos la enfermedad de Kraft, también conocida como leucodistrofia glucoide. Es una enfermedad autosómica recesiva que produce una acumulación de galactocerebrósidos debido a una deficiencia en la enzima. Esta acumulación provoca un trastorno en la vaina de la mielina de la materia blanca del sistema nervioso, tanto central como periférico, que causan un trastorno neurológico degenerativo. También nos encontramos otras enfermedades, pero estas eran las principales y por ende las quería resaltar. Ahora, la carencia de lipasa ácida. Esta es una difusión de enzimas provocada por dos enfermedades. Genera dos tipos de enfermedades diferentes. La enfermedad de Wolman, que es una enfermedad pediátrica causada por la deficiencia de la enzima lisosomal lipasa ácida. Tenemos la glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe. Es un defecto en la maltasa ácida. Es una enzima codificada por un gen GAA esencial para el catabolismo del glucógeno a glucosa en los lisosomas. Afecta principalmente el tejido muscular. En los niños, esta se destaca por producir una insuficiencia cardíaca al acumularse en el músculo cardíaco, causando cardiomegalia, mientras que en los adultos el acúmulo es causado por el músculo esquelético. Mucopolisacaridosis. Son causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de las enzimas necesarias para la degradación de las moléculas llamadas glicosaminoglicanos, que pueden ser exposiciones. Estas no son estructuras glúcidas como tal, sino que suponen la fracción glúcida constituyente de los proteoglicanos. Son un tipo de biomoléculas de difusión estructural presentes fundamentalmente en los tejidos conectivo, epitelial y óseo, así como en el medio intercelular. Destacan dos tipos de mucopolisacaridosis. La tipo 1, que es también conocida como gargolismo o enfermedad de Huller. En esta existe un defecto en la enzima sigma 1 hidroronidasa, y la mucopolisacaridosis de tipo 2 o síndrome de Hunter, causada por un error en la enzima induronato 2 sulfatasa. Muchísimas gracias.